Bueno, vamos con la última parte de física del siglo XX, que es radiación. La radiación es una manera que tienen los núcleos de átomos muy pesados, de algunos tipos de isótopos de átomos muy pesados, que son inestables, de decaer, de estabilizarse mediante procesos de desintegración. Y esta desintegración siempre es desintegración radiactiva, es decir, los núcleos van emitiendo partículas, los núcleos que son inestables van emitiendo partículas, distintos tipos de partículas, y transformándose en núcleos de otros elementos hasta que llegan a un elemento que sea estable, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que os hablé en clase alguna vez, no sé si el año pasado, de la serie de desintegración radiactiva del uranio, que el uranio al perder una partícula alfa se convierte en otro núcleo de otro elemento, va pasando por una serie de radiactiva que incluye elementos como el torio, el radio. Bueno, pues simplemente que sepáis que hay tres tipos de radiación, ¿vale? La radiación alfa, que es cuando el núcleo al descomponerse emite una partícula alfa. ¿Y qué es una partícula alfa? Un núcleo de helio. Es decir, una partícula alfa sería dos protones y dos neutrones. ¿Veis que aquí está cargado dos más? Eso significa que no lleva electrones. Dos protones y dos neutrones, si un núcleo que tiene, por ejemplo, 100 protones y 110 neutrones emite una partícula alfa, pasará a tener 98 protones y 108 neutrones. Su número másico disminuirá en 4 y su número atómico en 2, ¿vale? Es decir, que esta sería la representación de una desintegración radiactiva mediante emisión de una partícula alfa. Un núcleo pierde una partícula alfa, emite una partícula alfa, se convierte en otro elemento, porque ahora tiene dos protones menos, y 4 de número másico menos, es decir, dos protones y dos neutrones menos. La partícula beta es una partícula que emite el núcleo, es un electrón de alta energía, ¿vale? Que emana del núcleo, no de la corteza electrónica. Y pues podemos preguntarnos que cómo es posible que un electrón emane del núcleo si en el núcleo solo hay protones y neutrones. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que uno de los neutrones se convierte, se disgrega, por así decirlo, ¿vale? Y se convierte en un protón más un electrón. Fijaros, la suma de protón carga positiva más electrón carga negativa me daría una carga neutra, ¿vale? Bueno, pues un neutrón se puede convertir en un protón, un antineutrino y un electrón. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando un neutrón se convierte en un protón, un antineutrino y un electrón? El electrón abandona el núcleo, sale disparado del núcleo en forma de radiación beta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que uno de los neutrones se ha convertido en protón. Es decir, el número másico no varía. Sin embargo, el número atómico ha aumentado en una unidad, porque tenemos un protón más. Esta sería la radiación beta. Y la radiación gamma se da cuando núcleos de átomos que están excitados, es decir, que están en un estado inestable de alta energía, emiten esa energía en forma de ondas electromagnéticas. Estas radiaciones son muy energéticas y muy penetrantes, ¿vale? Un átomo, este asterisco, significaría que está excitado, que está en un estado de alta energía, pasa a estar en un estado de menor energía emitiendo una radiación gamma, ¿vale? Y aquí tenéis un esquema de lo que es la penetrabilidad de estas partículas. Las partículas alfa las frenan una hoja de papel porque son partículas grandes, ¿vale? Los núcleos de los elementos que hay aquí pueden frenarlo. Sin embargo, la partícula beta es más penetrante, es una lámina de plástico la que puede frenarle, y el rayo gamma es mucho más penetrante y necesitamos de una lámina de plomo, una gran capa de plomo para frenarle. Bueno, pues vamos ahora con las ecuaciones de la desintegración radiactiva. Vamos a empezar con la ley de desintegración radiactiva. ¿Qué es la ley de desintegración radiactiva? Lo primero que tenemos que saber es que es lambda, ¿vale? Lambda es una constante de desintegración. Lambda no es otra cosa que una probabilidad. Imaginaos que vosotros sois un núcleo de uranio, pues tenéis una probabilidad de desintegraros. ¿Cómo medimos esa probabilidad? Con lambda. Lambda va a ser un número, sabéis que toda probabilidad es un número entre 0 y 1. 0 sería el suceso imposible y 1 sería el suceso seguro. Bueno, pues, ¿qué es lambda? Si a mí me dicen que lambda es 0,001 segundos a la menos 1, significa que la probabilidad que tiene un átomo, un núcleo,
de ese átomo de desintegrarse es de 0,001. Sabes que la probabilidad se mide en tanto por 1. Es decir, que si te digo 0,001, si lo multiplico por 100, sería que en un segundo la probabilidad que tiene un átomo, un núcleo, perdón, de ese átomo de desintegrarse sería de el 0,1%. ¿Vale? Este lambda será un número muy pequeño normalmente. 0, me dará, por ejemplo, 6 por 10 a la menos 11. 6 por 10 a la menos 11, eso es muy pequeño. 0,0010 ceros y un 6. Es decir, que la probabilidad que tiene un núcleo de desintegrarse en una unidad de tiempo en un segundo es muy, muy baja. Pero, sin embargo, pensar, ¿cuántos núcleos hay en un mol de núcleos? 6,022 por 10 a la 23. Es decir, que aunque este número sea del orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos 15, cada segundo habrá 10 a la 8, 10 a la 10 núcleos que se estén desintegrando. Porque aunque la probabilidad sea muy baja, hay un gran número de núcleos, ¿vale? Lambda, repito, constante de desintegración, es la probabilidad que tiene un núcleo de un elemento radiactivo de descomponerse en un segundo. Bueno, pues ¿cómo variará el número de núcleos por unidad de tiempo? ¿Cuántos núcleos se descomponen por unidad de tiempo? Pues lambda, que es la probabilidad que tiene un núcleo de descomponerse, por el número de núcleos. Lo que os decía antes, si lambda es 6 por 10 a la menos 10, pero n, el número de núcleos, es 2 por 10 a la 20, pues estaríamos en 12 por 10 a la 10, es decir, 1,2 por 10 a la 11. Núcleos se descompondrían cada segundo, ¿vale? Y este menos es porque la variación en el número de núcleos es negativa, ¿vale? Es decir, que el número de núcleos que tengo van disminuyendo debido a esa descomposición. Bueno, pues si derivamos e integramos esta ecuación, llegamos a esta expresión que os tenéis que aprender de memoria, ¿vale? Y que tenéis que entender qué es. Esta es la ley de desintegración radiactiva, esta expresión, ¿vale? Esta me la memorizo. El número de núcleos que hay de un isótopo radiactivo, de un elemento en un determinado momento, es el número de núcleos que había al inicio de la muestra por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo que ha pasado. Es decir, imaginaros, ahora me dicen que tengo una muestra de 1000 átomos, 1000 núcleos de uranio y me dan la constante de desintegración radiactiva del uranio, ¿vale? Y me dicen que cuántos núcleos tendré transcurridos 50 segundos. Pues el número de núcleos que tendré transcurridos esos 50 segundos serán los 1000 que tenía al inicio por e elevado a menos la constante que me han dado o que tendré que hallar por el tiempo, ¿vale? Esta expresión la memorizo, ley de desintegración radiactiva. Y luego, fijaros, la ley de desintegración radiactiva se suele expresar en términos de número de núcleos, pero también la te puedo expresar en términos de número de moles. Es decir, si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 núcleos, tengo un mol de núcleos. Es decir, que si divido esta expresión entre el número de Avogadro, tendré la misma expresión, pero en vez de con el número de núcleos, aquí habrá número de moles y número de moles iniciales. Es decir, que esta expresión es tan válida como esta de arriba. Puedo trabajar con núcleos o con moles. ¿Y qué pasa si multiplico el número de moles que tengo por la masa molar? Pues que tendré la masa de ese determinado isótopo. Una muestra que contenía 8 gramos, la masa inicial de ese isótopo, transcurridos 20 segundos, ¿qué masa tendré? 8 gramos. 20 segundos me darán la constante de desintegración y sacaré la masa. Es decir, que estas tres expresiones son equivalentes, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, pues vamos ahora a otros conceptos que hay que entender de la desintegración. El primero es el periodo de semidesintegración. Cuidado con este, porque lo confundís con este, ¿vale? Este es el periodo de semidesintegración. También se le llama semivida o vida a mitad.
Y esta es la vida media o vida promedio. Ahora explicaré este último, ¿vale? Primero vamos con el primero, pero que tengáis en cuenta que, mirad, se parece a veces vida mitad, vida media. No es lo mismo la mitad que la media, ¿vale? No es lo mismo la mitad que la media. Cuidado con esto. Vida mitad se simboliza por T un medio, ¿vale? ¿Qué es esto? El periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda una muestra de un determinado núcleo de material radiactivo en reducir su número a la mitad. Es decir, si yo tenía 1000 núcleos radiactivos, ¿cuánto tiempo tardo en tener 500? 3 años. Pues el periodo de semidesintegración sería 3 años. Al inicio tendría 1000 núcleos, a los 3 años tendría 500. A los 3 años tendría 250, no 0, 250. 3 años después tendría 125. 3 años después tendría 62. 3 años después 31. Y así, ¿vale? Es el tiempo que tarda una muestra de material radiactivo en reducir su número a la mitad. Fijaros que teníamos aquí la ley de semidesintegración radiactiva. La copio, ¿vale? La pegamos aquí. Esta es la ley de semidesintegración radiactiva. ¿Cuánto tarda este número de núcleos de aquí? No, perdón, ese no. Este, que es el número de núcleos iniciales, ¿cuánto tarda en reducirse a la mitad? Pues mirad, al inicio tendría el número de núcleos iniciales. Y transcurrido una vez el periodo de semidesintegración, tendré n0 partido de 2, ¿vale? Si ese n0 partido de 2 consigo sacar de ahí el tiempo, ese tiempo será el tiempo de vida media, ¿vale? Perdón, tiempo de vida media, ya lo he dicho mal. El tiempo de vida mitad o de semivida, ¿vale? Es decir que, mirad, si yo ahora divido el número de núcleos que tengo, lo pongo como número de núcleos iniciales entre 2, aquí este número de núcleos se me va con este número de núcleos, me queda un medio, ¿vale? Un medio igual a e elevado a menos lambda t. Un menos, lo que hago es hacer e elevado a menos lambda t, ¿vale? Es decir, que este 2 pasaría arriba. Tendríamos que 2 igual a e elevado a lambda t. El logaritmo neperiano de 2, que me lo va a dar la calculadora, que no es 2, ¿vale? El logaritmo neperiano de 2 igual al logaritmo neperiano de e elevado a lambda t. El logaritmo neperiano de e elevado a algo es ese algo, ¿vale? Es decir, que el logaritmo neperiano de 2 igual a lambda por t. Paso este lambda aquí dividiendo y tengo este tiempo. ¿Y qué es este tiempo? El tiempo que ha tardado una muestra de material radiactivo en reducir su número a la mitad. Es decir, el tiempo de vida media. Esta deducción yo os aconsejo que en los exámenes de selectividad la hagáis, ¿vale? Más si me preguntan expresamente el tiempo de vida media, ¿vale? Perdón, otra vez lo he dicho mal, tener cuidado con esto. El tiempo de vida mitad o semivida. El periodo de semidesintegración, ¿vale? La expresión sería esta. Y mirad con qué es con lo que os vais a confundir, que ya me he confundido yo 2 veces al nombrarlo. Con la vida media o vida promedio. La vida media es el promedio, la vida estadísticamente cuánto tardaría un núcleo en descomponerse. ¿Os acordáis de lo que era lambda? Lambda era la constante de desintegración. Es decir, que lambda era la probabilidad que tenía un núcleo de desintegrarse en una unidad de tiempo. Bueno, pues la vida promedio o vida media será 1 partido por lambda, porque si mi probabilidad de desintegrarme es 0,0000001 segundos a la menos 1, el tiempo de vida estadístico que viviré será 1 entre esa probabilidad que tengo, ¿vale? Esto es la vida promedio. Y cuidado no confundir con la semidesintegración, el periodo de semidesintegración o semivida, ¿vale? Y por último, tenemos la actividad. ¿Qué es la actividad? Pues la actividad es una medida de la cantidad de radiación que emite una muestra, ¿vale? Es una medida de la velocidad a la que se desintegran los núcleos radiactivos. Es decir, mirad, esto, que era la constante de desintegración, era una probabilidad de desintegrarme. Tengo la probabilidad, cada núcleo de esta muestra tiene una probabilidad de desintegrarse de 0,00001. Bueno, pero ¿cuántos núcleos tienes? Tengo 1.000.000. Bueno, pues 0,00001 por 1.000.000
me dará la actividad, es decir, me dará el número de núcleos por segundo que se estén descomponiendo. Esto, en vez de núcleos por segundo, se mide en becquerelios, ¿vale? BQ es la abreviatura. Y fijaros que N la tenemos aquí. Es decir, que yo puedo decir que la actividad en becquerelios es lambda por N, o decir que es lambda por N0 por E elevado a menos lambda T. Mirad, vamos a operar, vamos a coger ejercicios de selectividad y vamos a operar con todas estas formulitas que, ya os digo, las que tenéis que memorizar son las que os aparecen aquí en amarillo, ¿vale? Vamos a operar. Mirad, primera pregunta. Julio del 2018, pregunta A5. Dice que el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Si inicialmente se tiene una muestra de 2 miligramos, periodo de semidesintegración 5.730 años. Ese periodo que me han dado es esto. 5.730 años. Dice que inicialmente tenemos una muestra de 2 miligramos. Eso que me acaban de dar es esto. La masa inicial de la muestra. ¿Vale? 2 miligramos. Y ahora vamos a ver qué me pide calcular. Calcula el tiempo que tiene que transcurrir para que la muestra se reduzca a 0,5 miligramos. Mirad, voy a la ecuación de la ley de desintegración radiactiva, pero la expreso en función de masa. ¿Cuánto tenía al inicio? 2 miligramos. 2 por 10 a la menos 3. Me va a dar igual porque aquí va a ser 0,5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tengo? 0,5 por 10 a la menos 3. Si yo supiera cuánto vale lambda, la constante de desintegración, podría sacar el tiempo que tarda esa muestra en pasar de tener 2 miligramos a tener 0,5 miligramos. Bueno, pues vamos a ver qué otro dato me habían dado. Me habían dado el periodo de semidesintegración, 5.730 años. Mirad, si yo me voy aquí, con el periodo de semidesintegración, puedo pasar lambda aquí multiplicando y t1 medio aquí dividiendo. Sacaré lambda. Y una vez que tengo lambda, lo puedo poner aquí y sacar de aquí el tiempo que tarda en pasar esa muestra de 2 miligramos a 0,5 miligramos. Mirad, si yo pongo aquí en esta expresión, como me han dado el tiempo en años, lambda me sale en años a la menos 1. Y entonces al pasarlo aquí, lo que obtendré es el tiempo en años. Puedo pasarlo a segundos para que lambda me salga en segundos a la menos 1 y aquí el tiempo me salga en segundos, como queráis, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos todo salvo el tiempo. ¿Cómo operaríamos? Pasaríamos M0 aquí dividiendo y luego tomaría logaritmos neperianos, ¿vale? Logaritmo neperiano de m partido de M0 igual a logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t. Logaritmo neperiano de 0,5 partido de 2, por 10 a la menos 3 más 2, será un número que me lo dará la calculadora. Y el logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t es menos lambda t. Cogeré el valor de lambda con el signo menos, lo pasaré dividiendo y sacaré el tiempo, ¿vale? Y también me pregunta la actividad inicial de la muestra. Bueno, pues para hallar la actividad inicial de la muestra, me vendré aquí y diré que la actividad es la velocidad a la que de desintegración de los núcleos radiactivos en una muestra. ¿Tenemos lambda? ¿Tenemos el número de núcleos? Pues ya está. La actividad inicial será lambda por el número de núcleos iniciales, ¿vale? Me olvido de esto ahora. La actividad inicial sería A, un cerito aquí abajo, ¿vale? A sub 0 igual a lambda por N0. ¿Cuántos núcleos iniciales tenía? Bueno, pues nada. Si al inicio tenías 2 miligramos, 2 por 10 a la menos 3 gramos, con el número de Avogadro lo pasas a moles y con la masa atómica lo pasas perdón, al revés. 2 por 10 a la menos 3 gramos con la masa atómica lo pasas a moles y con el número de Avogadro lo pasas a partículas, ¿vale? A átomos. Vamos a ver el siguiente. Dice, un átomo de uranio 238 se desintegra a través de una cascada radiactiva y da lugar a un átomo de plomo 206. Me están dando las masas atómicas, ¿eh? Luego no digáis, es que no las tengo, mira, aquí te las repiten.
pero si no te las repitiese, aquí las tenéis, Siendo el periodo de semidesintegración de 4,47 por 10 a la 9 años. Una muestra mineral de monazita contiene 2,74 miligramos de uranio y 1,12 miligramos de plomo, procedentes de la desintegración del uranio. Es decir, que al inicio todos estos átomos eran uranio. Obtenga el número de átomos iniciales de uranio de la muestra a partir del cálculo del número de átomos de uranio y de plomo existentes en ella. Vale, cuidado que esto es muy simple, pero a lo mejor no entendéis qué es lo que te está preguntando. ¿Cuántos átomos de uranio tenía al principio? Pregunto, si yo cojo esta masa de uranio y utilizo la masa molar del uranio, que está aquí, ¿seré capaz de sacar los moles de uranio dividiendo esto 2,74 por 10 a la menos 3 entre 238? Sacaré los moles de uranio. Y una vez que saco los moles de uranio, multiplicaré por el número de Avogadro y tendré los átomos de uranio que hay aquí. Hago el mismo proceso, me salen, imaginaos, vamos a poner un número, 5 átomos de uranio. Van a ser millones, bueno, millones no, trillones, pero vamos a simplificarlo. Divido esto entre la masa molar, multiplico por el número de Avogadro y saco el número de átomos que tenía de uranio, 5 átomos de uranio. Y ahora hago lo mismo con el plomo. Divido la masa de plomo entre su masa molar, 1,12 por 10 a la menos 3 gramos entre 206. Y me sale los moles de plomo. Lo multiplico por el número de Avogadro y me salen los átomos de plomo que tenía. Estos átomos de plomo me salen 2. ¿De dónde vienen esos 2 átomos de plomo? De la desintegración de átomos de uranio que se han convertido en plomo. Es decir, que tengo ahora 5 átomos de uranio y 2 átomos de plomo que venían de átomos de uranio. Con lo cual, el número de átomos iniciales de uranio que tenía era 5 más 2, 7. Solo que no va a ser 7, sino que será otro número, ¿vale? Pero es muy simple. Y ahora dice, calcula la antigüedad del mineral y determine la actividad actual de la muestra. Calcule la antigüedad del mineral. Bueno, pues mirad, aquí he hallado yo los átomos de uranio que tengo ahora. Y en el apartado A, con la suma, he hallado los átomos de uranio que tenía al inicio. Es decir, que si me voy a la ley de desintegración radiactiva, esta es la solución del apartado A, el número de átomos de uranio que tenía, y esta es el número de átomos de uranio que tengo ahora. Me pregunta, tengo esos 2 datos ya tomados, ¿vale? Me dice, calcula la antigüedad del mineral. Bueno, pues, ¿cómo sé esto? Y sé esto, para calcular la antigüedad del mineral, el tiempo, para calcular el tiempo, solo me haría falta saber ya la constante de desintegración radiactiva. Es lo único que me haría falta. No hay problema, porque aquí me dan el periodo de semidesintegración. Bueno, pues vamos a la ecuación del periodo de semidesintegración o semivida y sacamos lambda, porque me han dicho los años que tarda una muestra en reducirse a la mitad, paso lambda multiplicando esto aquí dividiendo y saco el valor de lambda. Me dará en años. Cuando yo ponga ese lambda aquí en años y despeje haga n entre n0, logaritmo neperiano de n entre n0 igual a logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t, pues sacaré al final un tiempo que me saldrá en años. Si he puesto esto en segundos, en segundos. Y dice también aquí, la actividad actual, con el número de núcleos actuales que hay de la muestra. Bueno, pues nada, la actividad, que es siempre indicar un poquito, cuando utilizáis esto, decir, el periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda una muestra de núcleos en reducirse a la mitad. La actividad es la velocidad de desintegración de los núcleos radiactivos. Tenemos lambda, que lo hemos hallado, y tenemos el número de núcleos actuales, es decir, solo estos, ¿vale? Y así me saldrá la actividad en este momento de esa muestra de uranio, de ese mineral. Vamos con el último ejercicio. Dice, se dispone de una muestra de isótopo de radio 226, cuyo periodo de semidesintegración es 1588,69 años. Bueno, pues aquí lo primero que podemos decir es, mira, determine la constante de desintegración del isótopo. La constante de desintegración es lambda, lo sabéis. ¿Dónde estamos?
La constante de desintegración es lambda. Bueno, como me han dado el periodo de semidesintegración, determino lambda con esta expresión. O deducimos la fórmula, yo os aconsejo que la deduzcáis, ¿vale? Partiendo de la expresión de la ley de desintegración radiactiva, sabemos que el periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda una muestra en reducirse a la mitad y bla, bla, bla. ¿Que no sabéis deducirlo, que os vais a equivocar? Pues por lo menos dais esta definición y ponéis esta fórmula, ¿vale? Bueno, es decir, que calculamos lambda, el apartado A es muy sencillito, ¿vale? Ya hemos calculado lambda. Me ha salido la constante, si yo he puesto esto en años, la constante me habrá salido en años. Si lo he puesto en segundos, esta constante me habrá salido en segundos. O sea, en años a la menos 1 o en segundos a la menos 1. Y ahora a ver qué más dice. Dice, transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado, es decir, los que todavía están, es 9,76 por 10 a la 16. ¿Cuál era la masa inicial del radio? Bueno, pues vamos a la ecuación de la ley de desintegración radiactiva. A esta de aquí. Y dice, transcurridos 200 años, tiempo 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado, es decir, el que todavía tengo, es este. Ese es el número de núcleos que todavía tengo. El tiempo es 200 años y lambda lo he sacado en el apartado A. Es decir, que mirad, este es el número de núcleos que me dan, el tiempo son 200 años y lambda en años a la menos 1 lo he sacado en el apartado A. O si lo he sacado en segundos, el tiempo en segundos, Despejo de aquí y saco el número de átomos iniciales que tenía la muestra. Paso esto aquí dividiendo y saco el número de átomos iniciales que tenía la muestra. Pero aquí lo que me pregunta es, ¿cuál era la masa? Bueno, pues nada, si ya hemos sido capaces de sacar el número de núcleos iniciales que tenía la muestra, con el número de Avogadro sacaré el número de moles y con la masa atómica, o la masa atómica, sacaré el número de átomos. Y esto es todo respecto al apartado de radiación de este último tema de física del siglo XX. Espero que lo hayáis entendido, si no ya sabéis, me podéis mandar las dudas, ¿vale? Venga, ánimo.